mis queridos chicos y chicas de Piscis, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. ¿Bien? Les recuerdo que mientras se está estrenando este video, estamos haciendo las actividades en el chat en vivo. Puedo estar contestando tus preguntas de péndulo o dándote un consejito de manera gratuita, así que no te olvides de participar si estás viendo en el estreno, y si es que estás viendo este video después del estreno, suscríbete al canal y dale a la campanita, así no te pierdes la notificación de cuándo voy a estar haciendo un próximo estreno y puedes participar. ¿Bien? Vamos a entrar a analizar, pero antes de eso, las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Si nos quedara poco tiempo, de Chayanne, y ¿Por qué es tan cruel el amor?, de Ricardo Arjona. Ok, Piscis, entonces vamos a comenzar ya con esta lectura. Vamos a revelar qué cartas están aquí para ustedes. Bien, vemos bastante silencio. Ya el paje de espadas al reverso nos está indicando silencio. Sigue siendo la carta del espía. Te miran desde lejos o están mirando desde lejos. ¿Bien? Puede ser incluso que estén en contacto cero. Acá tu persona tiene 4 arcanas mayores. Esto a mí no me había tocado en una lectura de este estilo. Tu persona aquí a la derecha tiene 4 arcanas mayores. Un despertar espiritual. Hay algo que está dejando atrás. Pero siendo la papisa al reverso, la carta que está abajo, me da cierta preocupación. Pero antes de llegar a eso, vamos a hacer el análisis. Ojo, ambos tienen el mago al reverso. Siento que ambos quieren tomar cierta acción y no la están tomando. Bien. 4 de copas. Tú tienes todas las cartas al reverso. Eso ya es preocupante. El estado emocional de mis Piscis, ¿cómo está? ¿Están bien? ¿Se encuentran bien? Me cuentan en los comentarios. Si es que no es así, me imagino. Pero bueno, lo peor acá ya ha pasado con este 10 de espadas. Tenemos que dejar de pretender que todo está bien. Hay que hacer este reconocimiento espiritual y conexión con la intuición que la vida nos está como pidiendo en estos momentos. Tú también tienes bastantes arcanas mayores. Entonces para ambos es una especie de despertar espiritual. Han habido muchas decepciones. Es hora de planear nuestro futuro de forma diferente. Esta es la carta, la lectura, Piscis, que te pide así como, bueno, levántate, sigue ordenando tu vida, sigue haciendo tu vida, ¿ok? La persona con la que tú estás lidiando tiene la carta de la emperatriz al reverso. Está en desempoderamiento. También hay energía estancada, por eso también estamos hablando de que hay mucho silencio. Con la carta del hombre colgado, tu persona está mirando ahí, reflexionando cuál es la siguiente acción a tomar, qué es lo que tiene que pasar, está buscando otras vías, ¿bien? Y aparentemente se ilumina cuando está en esta posición, porque con la carta del carro quiere dejar ciertas cosas atrás para conquistar nuevas tierras o dirigirse hacia ti, pero todavía no toma la decisión de empoderarse y moverse hacia adelante con la energía del mago. Ahora, me gustaría, por favor, guías espirituales, aclarar de qué se trata la energía de la emperatriz. Muchas gracias, guías espirituales, de la emperatriz. De la papisa al reverso, que está al final de nuestra lectura. ¿De qué se trata la energía de la papisa al reverso? Ok, hay ciertos mecanismos de autosabotaje. Bueno, esto tiene que ver mucho con la separación. Hay mucha energía que está estancada. Ya les voy a mostrar las cartas. El 5 de espadas siempre nos habla de mecanismos de autosabotaje, el no hacer nada al respecto, el no hacer nada con respecto a la separación que están teniendo. Entonces hay una desconexión de como el mundo espiritual e intuitivo por parte de ambos posiblemente. Y se han formado barreras y estamos a la defensiva y tenemos conflictos. ¿Bien? Pensé en algún momento que podría ser otra persona, pero acá no me lo indican. Sin embargo, de una forma u otra, Piscis, te veo a ti resolviendo este tema con bastos. Vamos a comenzar a tomar acción para definir lo que yo quiero para mí en el futuro, ¿bien? Y ver qué puedo actuar, desde dónde puedo actuar, ¿no?
¿Cómo me proyecto yo con mis metas? Siento que esto tiene que ver mucho con tus metas personales. Ahora tú dices, no, no puedo seguir entregando energía aquí. Esto ya se ha formado muy mal. Es momento de tomar acción en mi aspecto personal. Es una lectura a la que le vamos a tener un poco de cuidado. Me gustaría ver qué es lo que está pasando rápidamente en el mundo interior de esta persona. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué está pasando en el mundo interior de esta persona. ¿Qué está pasando en el mundo interior de esta persona? Ok, nueva visión. Y esto también es la carta del hombre colgado. Se están repitiendo algunas cartas. Siento que ambos están pasando por lo mismo. Tu persona quiere entrar en armonía, tener una nueva visión. Quizás hasta incluso volver a probar tener algo contigo. Siento que se siente muy sola en este momento. Y lo que quiere una posible unión. A mí la pregunta que me viene es si es que Piscis la sigue queriendo, porque yo te veo ahí para algunos de ustedes dando media vuelta. Vamos a revisar también su posición un poco más adelante y también vamos a ver si es que esto te conviene. Quédate hasta el final porque vamos a ver la siguiente acción a tomar. Sí siento que si bien la energía de tu persona está estancada, siento que está meditando cuál es el siguiente paso a tomar para alguna especie de celebración o conquista. Y de todas formas siento que está como viniendo hacia ti. También me da un poco de sospecha esta lectura, así que no les voy a decir, Piscis, qué maravilloso, esta persona viene hacia ti. ¿Por qué? Porque te veo muy mal. Y cuando ya estamos viendo mal a un Piscis, nos tenemos que preguntar si es que esta conexión es la que realmente me sirve a mí. Estamos en una conexión para pasarlo bien, tener comunicación positiva, empática. Y si no lo estamos logrando, nos tenemos que preguntar si esto ya se está forzando de alguna forma. Puedes estar lidiando con un Virgo, un Capricornio, un Géminis o un Sagitario. Recuerda que estos signos no son limitantes, Piscis. Vamos a ver un par de mensajes de tu persona especial, a ver si es que nos pueden completar un poco más esta lectura. Muchas gracias. Me dice, tenemos que tener conversaciones honestas. Si vemos alguna especie de acción, estoy confundido y no sé lo que quiero. Esto nos dice, no voy a actuar hasta que yo no sepa lo que quiero. Todavía necesito tiempo para sanar. Y nos dice, lo siento, pero no estoy interesado. Me estoy tomando mi tiempo con esto, no tengo prisa y lamento que ya no sea lo mismo que antes. Ojo, acá yo les diría, está muy confundido o confundida, esta lectura no tiene géneros, entonces como que no sabe muy bien lo que quiere. Es como que quiere conversar contigo, arreglar las cosas, pero al mismo tiempo no estoy interesado. Siento que sí te extraña bastante, pero está tomándose su tiempo porque de seguro quiere hacer las cosas bien. Ahora, que esto nos convenga o no nos convenga, yo creo que esta ya es como otra historia. Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si es que es conveniente esta conexión para nuestros amigos y amigas de Piscis. Es conveniente esta conexión para nuestros amigos y amigas de Piscis. Te dicen, mejora tu salud. Si yo te veo un poquitito triste, mi Piscis, así que si es que estás en ese modo, te mando un abrazo desde el alma, que te eleves tus vibraciones, que te vayas sintiendo mejor y recuperes tu poder. Se puede, no estás solo, no estás sola. Pide ayuda, si es que así lo necesitas. Aquí hay gente que te puede ayudar. Mejora tu salud, trabaja con gente que te puede ayudar a nivel emocional, por ejemplo. Busca de tus amigos, de tu familia, gente que está ahí para ti y te vas a ir conectando con tu abundancia. Vamos a ver un poco más. Dice, mantente positivo. Insisto, quizá acá las cosas no están dadas por sentado. Siento que eres tú principalmente quien tiene como el deber de tomar una decisión acerca de qué es lo más saludable o más importante para su vida, que no dependa de esta persona, así como que nos quedemos esperando a esta persona que va a ser, cuál es el siguiente paso a tomar, sino que la búsqueda aquí es a empoderarse. Nos dice, ya estás listo, busca una señal. Mantente positivo, o sea, ninguna de estas cartas nos está indicando aquí no hay nada para ti o aquí sí hay algo para ti. Ninguna. Siento que todo va a depender de ti y de lo que tú sientas bajo tus necesidades. ¿Realmente queremos estar con alguien que esté tan confundido que no sabe lo que quiere? Tenemos que estar ahí esperando el que se decía un poco más de amor propio, Piscis. Ámense, quiéranse. Bien, si es que nosotros estamos tan seguros que queremos estar con esta persona, pero no es recíproco, ya nos tenemos que comenzar a preguntar qué hacemos aquí. Bien.
Ojo, estas son recomendaciones, esta es solamente una lectura de tarot de YouTube, toma lo que te resuena, las hacemos por entretenimiento, aunque mucha gente se las toma muy serio. Sí, ojo, esto no es para desvalidar lo que estamos haciendo acá, sino que para decirle, esta es una lectura de tarot de YouTube, se hacen por entretenimiento, no son una verdad, una ciencia absoluta. Tu futuro, tu destino, tu presente depende de lo que tú quieras hacer de él, no depende de lo que te estamos diciendo nosotros acá. Si es que por ahí de algo te sirve, te resuena de alguna manera, maravilloso. Acá solamente estamos contando una historia y estamos viendo si es que por ahí te podemos ayudar de una u otra manera. Bien, ahora sigamos con lo interesante. Para aclarar eso, vamos a ver tu posición. Quiero revisar un poquitito tu energía y vamos a ver qué es o cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué es lo que está pasando con Piscis. Luchando, ¿no? Y esa energía es muy frustrante. Estás luchando, es como, es una energía muy negativa. Acá también está la carta de la terminación. Posiblemente hay una lógica que tenemos que encontrar para poder darle un poco de cierre o entendimiento o iluminación a este espacio. Si es que estamos luchando, es como si estuviéramos sobreviviendo en vez de viviendo y disfrutando nuestra vida. ¿Bien? Entonces acá como que siento que nos pide las cartas, volver a conectarte con tu luz interior, volver a compartir con la gente que es importante para ti. Eso te va a ayudar a sanar. Siento que tus amistades te pueden ayudar también en este proceso. Conéctate con esas amistades, acompáñate, no estés solo, no estés sola, o busca ayuda profesional si es que así lo sientes o lo necesitas. Bien. Vamos a mirar ahora la parte interesante. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Piscis hacia Piscis. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Piscis hacia Piscis? Ok, 3 de espadas, 4 de espadas al reverso. 2 de copas al reverso. Ok, sí. Acá cierta acción siento que puede tomar esta persona porque está la carta del carro. Sin embargo, yo les diría tengan cuidado porque a la larga se ve un poco compleja la energía. Ahora, tu persona quiere sanar. Está sanando, está pensando activamente en ti y en esta separación. Sin embargo, no está haciendo nada al respecto. Todo lo contrario, está acá la energía del 5 de pentáculos, que es la carta del abandono. Y la carta del mago, nuevamente al reverso, esto nos indica que no va a haber acción, por lo menos por ahora. Esto sí puede cambiar, ¿no? Recuerden que esta es una lectura general, tomen lo que les resuena, el resto déjenlo ir. Bien. Para algunas personas siento que va a tomar acción, pero ahí nos tenemos que asegurar de que tu persona ya haya sanado, descubierto quizá lo que tenía que sanar. No porque esté pasando esto significa que le tengamos que cerrar las puertas a esta persona por siempre. Si es que no lo sientes así, no tiene que venir como desde el odio, desde el ego, sino que poder cerrar el ciclo desde el perdón, la compasión, el entendimiento, si es que así lo quieres, si es que así te hace sentido. Recuerda, Piscis, que eres tú quien decide de qué actitud, desde qué posición estás viviendo o encarnando tu experiencia. Bien, vamos a sacar un último consejo para ti. Yo sé que no es la lectura más agradable del mundo, sin embargo, sí veo un gran potencial de crecimiento espiritual para ti, comenzar a liberarte de las cosas que ya no te sirven para tu crecimiento personal y comenzar a definir nuevos proyectos, nuevas cosas para ti. Siento que se vienen novedades en tu vida si es que así tú lo permites, ¿ok? Un consejo para nuestros Piscis. Les dice, el tiempo es una ilusión, es el ego el que está en apuros, el amor es eterno, ten paciencia y confía en el universo. Siempre es tu elección vivir la vida que quieres vivir, deja de victimizarte y hazte cargo de tu vida. Y esto es lo que te veo precisamente haciendo en esta lectura. Es como, bueno, después de todo el mal rato que has pasado aquí, dice ya es hora de vivir mi vida, seguir manifestando lo que quiero manifestar. Voy a hacerme cargo de volver a levantarme, seguir adelante y reconectarte con esa luz que tienes en tu interior, Piscis. A mí me encantan los Piscis, son muy luminosos, tienen un carisma, un brillo tan bonito, Piscis, que están ahí. Así que recuerda quién eres, no te olvides de quién eres, ¿ok? Nos dicen las cartas, el peor juez que tendrás eres tú mismo. Respira y mírate desde la compasión y el amor.
Bien, a ti misma, a tu luz. Recupera tu luz, ¿ok? Muchísimas gracias, Piscis, por estar acá. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.